Hola, como siempre, espero que estén bien. Arrancamos nuestra clase número 13 de Historia de Bolivia. Hoy vamos a ver el tema nacionalismo antecedente, ¿sí? Y como siempre ya vamos viendo de manera rápida los objetivos de clase. Objetivos que al final de la misma tienen que ser respondidas por los estudiantes. Así es que sin más, damos inicio a la clase. Recordemos que en la anterior clase habíamos visto que la caída del presidente Enrique Peñaranda se había dado a través de un golpe de Estado, ¿verdad? Y es precisamente este golpe de Estado que encumbró al poder a Gualberto Villarroel, quien asumió el poder a través de un golpe de Estado que fue fruto de la alianza entre Radepa de Villarroel y el MNR de Paz Estenssoro. Radepa, que significa Razón de Patria, era una logia militar, por si acaso, conformada por militares que habían luchado en la guerra del Chaco. El presidente convocó elecciones para la Asamblea Constituyente, pidiendo principalmente la aprobación de una nueva constitución y la legalización de su gobierno de facto. ¿Por qué de facto? Porque recordemos que había entrado a través de un golpe de Estado, ¿verdad? En esta nueva constitución se estableció la igualdad jurídica de los hijos y el reconocimiento del matrimonio de hecho. También se reconoció el fuero sindical y el retiro voluntario con indemnización, entre otras cosas. Un dato bastante importante es que durante su gobierno se realiza el primer Congreso Indigenal en 1945. El 13 de mayo se inició el Congreso en medio de la hostilidad de los sectores conservadores y particularmente de los terratenientes, que obviamente veían con malos ojos el encuentro. En esa ocasión se abolió el régimen del pongueaje. ¿Qué era el pongueaje? Era el servicio gratuito y obligatorio de trabajo del colono en favor del hacendado. El mitinaje y todo sistema esclavista también fueron abolidos. Se autorizó la libre circulación de los indios por las calles de las ciudades, que era restringido hasta entonces. Este Congreso fue sin duda un hito fundamental del reconocimiento de una mayoría a la que el Estado no había siquiera escuchado en el pasado. También durante su gobierno se crea la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia en junio de 1944, que es la base para la futura creación de la COB. Pero vámonos a la caída del presidente Villarroel. Quizás nunca vivió la historia boliviana un final tan terrible e insensato como el que le tocó a Gualberto Villarroel. Se había tramado en su contra una conspiración. Tras un amago frustrado, en junio de 1946 se optó por agitar a las masas, apoyándose en las reivindicaciones salariales de ferroviarios, constructores y bancarios, pero por sobre todo maestros y estudiantes universitarios. El PIR se convirtió en el motor de la agitación sindical. El 15 de julio, maestros, universitarios y estudiantes de colegios llamaron a la huelga general. El 20, Villarroel se deshizo del MNR y nombró un gabinete militar. Sin embargo, ya era tarde. El 21, la turba tomó la Plaza Murillo. Al mediodía, el presidente firmó su carta de renuncia. Sin embargo, la renuncia del presidente no bastó a la turba. Un grupo de activistas asaltó el palacio y asesinó al presidente. El cadáver de Villarroel fue lanzado desde un balcón de palacio a la plaza, arrastrado hasta un farol y colgado junto a otros de sus compañeros de infortunio. Fue una imagen que Bolivia no olvidará nunca. Tras el asesinato del presidente Villarroel, una junta de gobierno toma las riendas del país, en donde dos figuras surgen. Por una parte, Néstor Guillén Olmos y por otra, Tomás Monge. ¿Sí? Es decir, a la muerte de Villarroel,
La presidencia tenía que ser ocupada por Monge. Sin embargo, por motivos de salud no lo pudo hacer y asumió la presidencia por 27 días Néstor Guillén. Ahí es donde entra la figura de Néstor Guillén, ¿sí? Por 27 días, de manera interina, asume la presidencia del país. Tras algunas horas de terrible confusión después del asesinato del presidente Villarroel, como ya lo habíamos mencionado, se formó una junta civil presidida por el presidente de la Corte Superior de la Paz, Tomás Monge, quien en esos días se encontraba enfermo, por lo que durante 27 días presidió la junta Néstor Guillén Olmos. Ya lo hemos aclarado hace rato, ¿verdad? Respaldada por lo que quedaba de los partidos tradicionales y el PIR, esta junta de gobierno tenía la tarea de convocar a elecciones. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia aprueba la tesis de Pulacayo, en donde se pone propuestas políticas por parte de los trabajadores con la meta de la toma del poder. Ojo, entonces un dato importante, la tesis de Pulacayo se da durante el gobierno de Tomás Monge y la Junta de Gobierno. En este sentido, la Junta de Gobierno, a la cabeza de Tomás Monge, convoca a elecciones, las elecciones de 1947, en donde se presentan Enrique Herzog por el PURS, Luis Fernando Guachalla representando al PIR y los liberales, Víctor Paz Estensoro por el MNR y otros candidatos. Estas elecciones son ganadas por Enrique Herzog. El Parlamento elige a la primera mayoría y Enrique Herzog se ungió como presidente de nuestro país. De esta manera inicia el gobierno de Enrique Herzog. Este gobierno fue breve y negativo porque su mandato se limitó a encubrir las acciones violentas y abusivas de los revolucionarios. Asumió el gobierno después de haber ganado las elecciones de 1947, acompañado de Mamerto Urriolagoitia como vicepresidente. Un dato importante también. Los logros económicos fueron escasos. Entre las obras públicas importantes se terminó la construcción del edificio central de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz. Durante los 2 años y medio de su gestión, la crisis política fue permanente, siendo el MNR protagonista de su renuncia. Alegando un delicado estado de salud, el presidente renunció en octubre de 1949, dejando las riendas del gobierno a su vicepresidente, Mamerto Urriolagoitia. Urriolagoitia no tuvo contemplaciones ni con la oposición ni con los trabajadores. A poco de asumir el mando, congeló los salarios y prohibió el cierre de fábricas, autorizando una sustancial reducción de empleados. Las huelgas de diversos sectores se multiplicaron, lo que determinó la implantación del estado de sitio en todo el país. A lo largo de su administración se denunciaron más de 4 intentos revolucionarios del MNR y partidos de la oposición, además de la denominada Guerra Civil. Durante su gobierno se exilió a varios dirigentes políticos, entre ellos a Juan Lechín, Guillermo Lora, José Feldman y Óscar Unzaga. Después de 50 años se realizó el Censo General de la República, en donde se registró una población total de 3.019.031 habitantes. También un dato bastante importante es que en 1946 el presidente de Chile, Gabriel González Videla, dijo que se debía dar una solución al problema del mar. Esto tenía que ver con el interés chileno de proveerse de aguas bolivianas para regar el norte de su país. Es por ello que se dieron propuestas sobre la salida al mar entre Chile y Bolivia.
El 1 de junio de 1950, Bolivia pedía un corredor soberano de 12 kilómetros de ancho al sur de Arica. Por su parte, el gobierno chileno pedía a cambio el uso de aguas del lago Titicaca para regar el norte de Chile. La negociación se frustró por la intervención del presidente del Perú, Manuel Arturo Odria, quien rechazó ambas ideas, indicando que Perú no había sido consultado sobre el uso del lago de soberanía compartida, ni sobre la cesión de un territorio contiguo a Arica. En mayo de 1949, los trabajadores mineros de las minas del siglo XX, que se encuentra en Potosí por si acaso, entraron en una huelga general. El presidente ordenó arrestar a varios dirigentes y estos, en represalia, tomaron como rehenes a 2 empleados extranjeros y los mataron. El gobierno intervino militarmente y se produjo una matanza minera, este hecho recordado como la masacre del siglo XX. El 27 de agosto de 1949 se produjo un levantamiento liderizado por el MNR una vez más, en 4 ciudades del país. A los pocos días se creó un gobierno paralelo en Santa Cruz, bajo la presidencia interina de Edmundo Roca, un hombre importante también, Edmundo Roca. Cochabamba y Santa Cruz eran el foco de los rebeldes. En Potosí fueron fusilados varios revolucionarios. El 14 de septiembre se retomó el control de todo el territorio, por lo que estos hechos son conocidos como la Guerra Civil de 1949. En 1951 se convocaron a elecciones generales. Los acontecimientos de violencia política obviamente debilitaron al oficialismo y a los partidos tradicionales, y a contrapartida la popularidad del MNR creció de manera arrolladora. Es por ello que el MNR, a la cabeza de Víctor Paz Estenssoro, que por cierto en ese entonces se encontraba exiliado, acompañado de Hernán Siles Suazo, ganaron las elecciones con el 43%. El resultado de las elecciones sorprendió a Urriolagoitia, quien se negó siquiera a considerar la entrega del poder a Víctor Paz, es decir, no quiso entregar el poder al ganador de las elecciones. Faltando aún la decisión parlamentaria, optó por el autogolpe. El 16 de junio de 1951 renunció a la presidencia y entregó el gobierno a una junta militar, pasando de esta manera por encima de la Constitución. Este hecho se denominó a nivel popular e internacionalmente como el Mamertazo. Ay, Mamert. El esfuerzo desesperado por frenar el ascenso movimentista tenía que ver con una cierta conciencia de que ese ascenso implicaba un cambio histórico sin retorno para el país. Después del Mamertazo asumió el gobierno una junta militar a la cabeza de Hugo Ballivián, quien comenzó su gestión declarando estado de sitio en todo el territorio nacional y anulando las elecciones de 1951 ganadas por el MNR. Paz Estenssoro anunció que volvería como presidente electo, pero el gobierno de Ballivián le impidió el regreso. El 23 de marzo de 1952 fueron repatriados los restos de Eduardo Avaroa, el máximo héroe de la Guerra del Pacífico. Sí, un dato también importante: durante qué gobierno se repatriaron los restos de Eduardo Avaroa. Ahora sabemos que fue durante el gobierno de Hugo Ballivián. El proceso inflacionario obligó a un reajuste salarial del 30%. Lo cual provocó malestar en los ciudadanos. Obviamente un reajuste salarial siempre va a provocar eso, ¿verdad? Es por ello que se inician las manifestaciones callejeras. Manifestaciones que desencadenan en una revolución que terminaría con el gobierno de Ballivián e iniciaría un cambio trascendental en nuestro país.
Revolución que, por cierto, la vamos a estudiar la siguiente sesión. Muy bien, pasamos a revisar los objetivos de la presente clase. ¿Sí? Comenzamos con el número 1. Nos dice: el resultado de las elecciones de 1951 desconcertó a Mamerto Urriolagoitia, quien se negó siquiera a considerar la entrega del poder a Víctor Paz Estenssoro, optando por el autogolpe, entregando el gobierno a una junta militar. Este hecho se denominó a nivel popular e internacional como... La respuesta es más que obvia. Seguimos, el segundo nos dice: el 27 de agosto de 1949 se produjo un levantamiento liderizado por el MNR en 4 ciudades del país. A los pocos días se creó un gobierno paralelo en Santa Cruz, bajo la presidencia interina de... Hemos nombrado a este personaje, así es que a responder. Muy bien, vámonos con la tercera, que nos dice: durante el gobierno de Mamerto Urriolagoitia, 1949-1951, el presidente de Chile, Gabriel González Videla, propuso ceder a Bolivia un corredor de 12 kilómetros al sur de Arica a cambio de las aguas del lago Titicaca y Popó. La propuesta fue demolida por la célebre publicación de... Buscamos la opción correcta y respondemos. Y finalmente el cuarto nos dice: el primer congreso indígena que dictó la abolición del régimen de pongueaje, servicio gratuito y obligatorio de trabajo del colono a favor del hacendado, fue organizado durante el gobierno de... En otras palabras, ¿durante qué gobierno se dio el primer congreso indígena? Y tenemos las opciones, así es que a elegir la correcta. De esta manera llegamos al final de la clase. Nos vemos en una siguiente sesión para seguir estudiando la historia como debe ser contada.